ya debe estar más formalizado. Bueno, yo estoy revisando los documentos que me han enviado, pero todavía no he terminado. Me faltaría, bueno, esperar de pronto mañana o el próximo lunes ya aspiro a enviarles ya comentarios con respecto a ese primer ejercicio, ¿sí? Pero entonces la idea es que, bueno, que ya se tenga especificado el título con, digamos, con las recomendaciones que ya les había dado en cuanto a delimitación. Bueno, pueden tener acá los investigadores. Bueno, la investigación, el área de conocimiento, pues también ya lo pueden diligenciar dependiendo de su. Este documento no lo quería mostrar. Bueno, dependiendo del tipo del área de trabajo, ¿no? Pues en este caso se puede asociar directamente a ingeniería. De los posibles evaluadores, digamos que eso se puede omitir. Entonces, obviamente aquí el título se reproduciría, ¿no? El resumen ya, digamos que el resumen del proyecto, digamos que es normalmente lo último que se hace, pero digamos que ya se ha avanzado bastante y se puede estructurar el resumen, ¿no? El resumen, digamos que tiene que, por así decirlo, podría tener cuatro párrafos muy, muy sencillos. El primer párrafo donde se diga el propósito del estudio, ¿sí? Unos 3, 4 renglones, otros 3, 4 renglones donde se defina de pronto digamos que la importancia de hacer ese estudio, ¿sí? O sea, es como el resumen, digamos que contiene muchas partes del documento, ¿no? Entonces, en el primero más o menos se plantean los objetivos, ¿sí? O sea, se resume lo que es el objetivo del proyecto. En el segundo parrafito, por así decirlo, se establece o sea, se resume la justificación, ¿sí? O sea, por qué es importante el estudio. En el tercer parrafito de 2 o 3 renglones se resume la metodología y los instrumentos, ¿sí? Materiales y métodos, ¿sí? Eh, en otro párrafo, por así decirlo, de 3 o 4 renglones, se resume lo que es el resultado. Bueno, en este caso no se colocan resultados, sino se hace una especie de conclusión, ¿sí? Una especie de conclusión. Entonces, el resumen, como su nombre lo indica, digamos que es como un abstract o una síntesis de lo que tiene el anteproyecto, ¿no? Entonces, la primera parte, un parrafito, digamos, yo lo llamo, digamos, de 3, 4 renglones, donde se defina primero, pues, el propósito del estudio, por otro parrafito donde se argumente, pues, por qué es importante el estudio, otro parrafito donde se diga o se establezca, bueno, cómo se plantea realizar el estudio, o sea, metodología, y otro parrafito, pues, digamos que concluyendo, pues cuál es el impacto, digamos que en qué beneficiaría ese estudio. ¿Sí? Entonces el resumen del estudio puede ser 4 parrafitos de 3 o 4 renglones, bien redactados, que definan el problema. Bueno, que resuman lo que está en el proyecto, ¿no? Como les comentaba, así como en un artículo, un resumen o un abstract es lo último que se hace, porque se supone que el resumen se construye cuando se ha terminado, cuando se ha construido todo el documento, ¿sí? Pero como digamos que ya se tienen, pues el próximo avance, pues va a corresponder, bueno, ya tener el título, ya tener construido el resumen. Entonces, pues, ¿por qué? Porque ya se tienen los elementos de los objetivos, de la justificación, de la metodología y bueno, las conclusiones, pues, del resumen usted las pueden plantear, ¿no? Bien, palabras clave, pues digamos que se recomienda normalmente colocar 4 o 5 palabras clave. Las palabras clave no necesariamente tienen una sola palabra, pueden ser compuestas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estilos de aprendizaje, estilos de enseñanza,
deserción, estrategias de seguimiento para deserción, bueno, entonces digamos que normalmente se colocan 4 o 5 o 6 palabras clave, ¿no? Entonces se definen las palabras claves. El planteamiento del problema, entonces, nuevamente, digamos que la idea es que algunos ya lo entregaron, ¿sí? En la entrega pasada, pero la idea es que para el próximo viernes pues ya se tenga redactada esta parte del planteamiento del problema, donde se tiene que tener pues un párrafo, o sea, pueden seguir la misma metodología de árbol de problemas, entonces donde se define el problema, donde se establezca en un párrafo, digamos, las causas, en otro párrafo las consecuencias, en otro párrafo, digamos, se puede establecer pues la delimitación del problema, ¿sí? Y al final del planteamiento del problema, entonces se define la formulación de la pregunta o si se tienen varias preguntas de investigación, ¿no? Entonces, digamos que esa es la estructura del planteamiento del problema que también pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También, pues, para el próximo viernes se requiere, pues, la entrega de la justificación, como les había comentado, pues aquí hay que establecer o dar respuesta a por qué es importante el por qué es importante el trabajo. Desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Ver su pertinencia desde el punto de vista, puede ser académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, si es necesario, económico. Eh, entonces, es dar respuesta al impacto del proyecto, ¿no? Bueno, obviamente en la entrega anterior ya se entregó el marco conceptual, pero yo les hice unos comentarios entonces para que revisen, porque la idea es mejorarlo. De acuerdo a lo que he revisado, pero como les comentaba, si alcanzo mañana o más tarde el lunes, les daré la alimentación del documento. El estado del arte, pues también ya se construyó algo y también les doy unas recomendaciones. Para el próximo viernes, pues es importante ya tener la reacción o dentro de la entrega, lo que es el objetivo general. Entonces ya, pues, ya les di las indicaciones para construir el objetivo general, que en general pues tiene que ser coherente con el título. También se debe entregar pues los objetivos específicos, ¿sí? También les di los tips de su reacción. Y digamos que los objetivos específicos, la idea es que se hagan 3, máximo 4 objetivos específicos, bien claros, bien concretos, que den respuesta al cumplimiento del objetivo general, ¿no? Y obviamente los objetivos, como vimos la clase pasada, pues va a permitir establecer la metodología, ¿no? Entonces, con los objetivos, bueno, la construcción de los objetivos se puede realizar con la metodología de árbol de objetivos, ¿no? Entonces, digamos que se plantea la solución al problema, ¿cierto? Y a partir de ahí se definen digamos, desde el punto de vista positivo, se definen los efectos, bueno, los métodos y los efectos para realizarlo, ¿no? Entonces, digamos, 3 o 4 objetivos bien redactados. La metodología, pues ya en las 2 últimas clases, pues, bueno, en la última clase específicamente ya se definió cómo construir la metodología. Entonces, aquí recordarles, pues el viernes también es que se haga se entregue el avance del desarrollo metodológico. Entonces aquí, como les decía, pues inicialmente lo que se recomienda es colocar un párrafo inicial, ¿sí? Un párrafo inicial donde se contextualice, ¿no? Entonces, qué decir, cuál es el enfoque de la investigación, qué tipo de investigación es, qué nivel de investigación tiene, qué naturaleza de investigaciones, pero no solamente decir es este enfoque, digamos, cuantitativo o es este tipo, digamos que inductivo, descriptivo, si es de naturaleza teórica, si es de naturaleza aplicada, experimental, ¿sí? Sino que también establecer por qué se clasifica de esa forma, ¿no? O sea, por qué se clasifica de esa forma, teniendo en cuenta pues el estudio, ¿no? Y a partir de ahí, entonces se puede establecer acá en esta partecita, bueno, que el estudio se va a dividir en fases o etapas, ¿sí? Posiblemente.
Ustedes pues, tienen la libertad de definir con la metodología, pero lo que les sugiero es que pues, tengan en cuenta que ojalá las fases o las etapas se evidencien el cumplimiento de los objetivos que se plantearon anteriormente, ¿no? Entonces acá, si hay unos objetivos, pues aquí definir unas fases o unas etapas que permitan establecer, entonces, por ejemplo, decir la fase uno, la etapa uno del trabajo busca dar cumplimiento a tal objetivo, ¿sí? Bueno, y obviamente si se tienen ahí cada una de las fases, acá con la contextualización del método, entonces después se define, bueno, los participantes, aquí simplemente se define, bueno, bueno, quién va a hacer la investigación, pues el sujeto de investigación, hacia qué población se va a realizar, entonces aquí es como establecer, bueno, en este estudio va a participar, bueno, los integrantes del grupo. Ahí se puede inclusive colocar, si se quiere, delegar funciones, ¿no? Entonces el estudiante tal o tal es el responsable de tal tarea, ¿no? Y digamos que se plantea realizar, entonces digamos por cada fase o por cada etapa, algún tipo se plantea realizar algún tipo de actividad sobre alguna población, ¿no? Bueno, en este caso no van a tener problema porque la población ya está, digamos que delimitada, ¿no? Obviamente, la parte de 2.12, que también que complementa la parte metodológica, pues es, si ya se tienen las fases, ¿cierto? Las fases, entonces aquí lo que se dice, bueno, en la fase uno, entonces, mediante qué herramientas o instrumentos se va a realizar cada fase, ¿no? Entonces, digamos que la primera fase es el diseño, entonces aquí se dice, no, pues inicial. Entonces, como que se describe, bueno, digamos que metodológicamente el diseño va a considerar el uso de plataforma de software, de algún desarrollo analítico, si se va a hacer la aplicación de algún instrumento, entonces si se va, entonces qué instrumento posiblemente se piensa aplicar, digamos que se plantea posiblemente hacer algún análisis de estadístico o algún análisis de clasificación por machine learning. Bueno, entonces acá es como si se definen las fases muy bien acá en el método, ¿cierto? Pues aquí es decir, bueno, como complementar, bueno, con qué se va a hacer, ¿no? Y lo otro, en el procedimiento, pues aquí básicamente es, bueno, si se tienen bien definidas aquí las fases, pues es asignarle a cada fase dos o tres tareas o actividades, ¿no? Entonces, digamos que la primera fase es el diseño. Entonces, primero, entonces, selección de componentes. Segundo, por ejemplo, diseño analítico del sistema, por ejemplo, y simulación del sistema, verificación de especificaciones. Bueno, entonces, digamos que por cada fase de cumplimiento del objetivo, pues se definen dos o tres tareas que también ya les dije cómo redactarlo, ¿no? O si ustedes también lo prefieren, pues pueden utilizar la metodología en B, ¿sí? Que también la revisamos la clase pasada. El cronograma de actividades, pues obviamente aquí está muy sencillito, ¿sí? En el formato. También la idea es avanzar, ya tener el avance de eso el próximo viernes, ¿no? En este caso, pues el cronograma de actividades, pues está la descripción de la actividad, ¿sí? Que si se numeró anteriormente, pues simplemente se coloca el número, ¿no? Y después el mes, ¿no? Si ustedes quieren modificar este cronograma como una especie de grama de event, también no hay problema, ¿sí? Pero aquí digamos que en el formato de la guía es muy sencillo. Lo que vamos a revisar hoy, pues son las consideraciones éticas y resultados esperados de la investigación, que eso ya sería ya la parte definitiva final sería la última entrega. La bibliografía también pues estaría dentro de la última entrega, aunque unos ya lo hicieron, ¿cierto? Acá algunos utilizaron APA, otros utilizaron el formato digamos, IEEE, ¿sí? Entonces, la importante es que en el marco teórico y en los antecedentes se referencie muy bien, ¿no? Entonces ahí les di los comentarios necesarios de lo que he revisado. Y también hoy vamos a revisar lo que son los productos entregables, ¿sí? Los productos entregables, consideraciones éticas, impactos y
impactos y resultados, ¿sí? Entonces, digamos que para el próximo viernes, la idea es ya tener un avance significativo de todos los aspectos de este documento, exceptuando pues lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que lo que vamos a ver hoy va a ser lo relacionado con consideraciones éticas, productos e impactos. Bien, para que quede claro, la idea es que, bueno, programaremos una exposición, o sea, la idea es que se entregue el documento con el avance y, bueno, programar una exposición que va a dar más o menos 15 minutos de exposición para, para que, digamos, que no sea tan corto como lo que sucedió la semana pasada, así que a veces nos quedamos cortos en el tiempo, pero la idea es que también tengamos síntesis y que ustedes se midan en el tiempo de exposición. Bueno, bien, entonces vamos en materia, vamos a revisar aquí materia la temática. Lo que nos falta del documento, pues básicamente es muy poco. La idea es que revisemos qué se considera llevar en lo que son los aspectos éticos, los resultados esperados y los impactos esperados. Y contextualizarlo con algún tipo de ejemplo. Bueno, de acuerdo a lo que pues revisamos la clase pasada, entonces pues ya digamos que hemos definido, plantear un problema, se definió una formulación de problema, se definieron los objetivos orientan la metodología para el cumplimiento de los resultados, que den respuesta a esas preguntas, se justificó, ¿no? Entonces, digamos que dentro de aquí de la estructura del documento de anteproyecto, entonces lo que vamos a revisar son, bueno, qué resultados digamos, se requieren o se proponen entregar, ¿sí? Del estudio, enmarcados en la tipología que utiliza Colciencias y que utiliza la universidad. De que de alguna manera ya revisamos algo de eso en las primeras clases del curso. Segundo, pues, qué consideraciones éticas o ambientales o sociales hay que considerar para el desarrollo del proyecto y también, pues, los impactos esperados. Entonces, ¿qué son los aspectos éticos? Pues obviamente para los aspectos éticos, pues normalmente pues en el formato hay un apartado donde hay que diligenciar. Entonces, pues básicamente ahí se relaciona muy brevemente, es un párrafo muy breve, donde se referencia que digamos, si es un trabajo de ingeniería, por ejemplo, que se da cumplimiento a las normas éticas de la profesión, ¿no? Digamos que en las primeras sesiones del curso, pues ustedes ya hicieron un ejercicio de plantear un ejemplo donde se tengan en cuenta consideraciones éticas, ¿no? Entonces, digamos que en los aspectos éticos, pues es importante el código profesional, digamos que los procedimientos van a ser consecuentes con las normas éticas de la profesión. De igual manera, si se aplican instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, se aplican instrumentos como encuestas, se aplican instrumentos como entrevistas, entonces, pues es importante considerar ahí, mediante algún parrafito, que se va a dar cumplimiento al manejo de la información, ¿no? Que el tratamiento de los datos, pues, va a ser, por ejemplo, privado, ¿no? Digamos que no se va a compartir esa información, ¿sí? Normalmente cuando se hace una entrevista, bueno, una encuesta más que todo, un instrumento, digamos que lo veremos, yo creo que a partir de la próxima semana, se hacen como recomendación, se debe explicar ahí en el instrumento, pues, qué implicaciones tiene y que sea el manejo de la información, pues va a ser solamente o exclusivamente para el estudio, ¿no? Entonces, para ello, pues, se recomienda contemplar en la ley de habeas data, ¿sí? Ley 32 de 1982, que nos habla sobre eso, ¿no? Sobre la recolección de la información y tratamiento de datos, pues es importante
digamos que solamente pues esos datos van a ser exclusivamente utilizados para cumplir los objetivos del proyecto, ¿no? Eh, y de igual manera, pues aquí tener en cuenta lo que tiene que ver con el plagio, ¿no? O sea, que, que se va a garantizar el uso apropiado de la información, digamos la referenciación de las fuentes, ¿sí? Son cosas que se pueden colocar en los aspectos éticos. Y también, bueno, desde el punto de vista de ingeniería, muchas veces se siguen algún tipo de procedimiento técnico, entonces también aquí se puede establecer que los procedimientos, el desarrollo del proyecto estará enmarcado dentro de algún estándar, ¿no? O algún parámetro que regule cómo se debe hacer. Digamos, yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto con carbones, ¿no? Para instrumentar un equipo dilatómetro y un equipo plastómetro, ¿no? Para medir la dilatación y la plasticidad de materiales carbonosos. Y ya hay un estándar. Entonces, el equipo, por así decirlo, digamos que el software se desarrolló, bueno, de tal manera que siguiera los pasos de un estándar, ¿no? Entonces, digamos que a veces hay estándares que regulan procedimientos, entonces también se puede colocar acá dentro de los aspectos éticos que hay algún estándar o que se siguió siguiendo algún procedimiento técnico, ¿no? Y pues obviamente, pues en ingeniería a veces se pasa por alto lo que tiene que ver con el impacto social, económico, ambiental que puede llegar a tener el proyecto. Entonces, a veces pues, los objetivos, en nuestro caso en ingeniería, digamos que es desarrollar un prototipo y dejamos por alto, digamos que la parte social, económica, ambiental, ¿sí? De pronto se justifica, ¿cierto? De pronto se justifica, entonces aquí la idea es establecer que, que, bueno, que digamos que el proyecto o no va a tener ningún impacto ambiental o no va a tener ningún impacto económico o no va a tener ninguna influencia sobre alguna comunidad, ¿no? Eh, entonces, pues es importante hacerlo ver. O si por el contrario, que digamos que se van a tener en cuenta algún riesgo de tipo ambiental, ¿sí? Eh, si, digamos, va a afectar algún tipo de comunidad, entonces establecer esos riesgos acá dentro de la parte ética, ¿no? Lo que ya revisamos anteriormente en la delimitación. Bueno, lo del laboratorio de equipos certificados se tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, si se va a utilizar un sensor, si se va a utilizar un instrumento, pues es muy importante que ojalá esos instrumentos, pues para una investigación seria estén calibrados, ¿sí? Para que las medidas o para que los datos que se recopilen pues sean consecuentes y sean confiables. De igual manera, aquí se puede complementar con lo que tiene que ver con las licencias, ¿no? Entonces a veces, bueno, que se utilizó alguna plataforma de software, entonces que bueno, que la plataforma de software esté licenciada, ¿no? Eso estaría dentro de los aspectos éticos. O por el contrario, ¿no? También se puede decir que no, digamos que las herramientas o plataformas de software que se utilizan en el estudio, pues son de libre, son free, entonces son de libre adquisición y que no tienen ningún problema desde el punto de vista del licenciamiento, ¿sí? Son como ideas ahí que pronto uno puede plantear en lo que tiene que ver con los aspectos éticos. Dentro de los aspectos éticos, pues hay una parte de la ética, un componente de la ética que es muy actual en el día de hoy, que es lo que tiene que ver con la bioética, ¿no? Digamos que la bioética básicamente es la aplicación de la ética a las ciencias de la vida, ¿no? Entonces, cuando se hacen investigaciones, bien sea con animales o cuando se hacen investigaciones con seres humanos, pues, o también con plantas, ¿no? Bueno, por así decirlo. Entonces, pues la bioética es eso, ¿no? También es muy importante considerarlo hoy en día. Normalmente se aplica mucho a los estudios que se hacen clínicos médicos, ¿sí? Que inicialmente se hacen con animales y que después se escalan o se adaptan
para ser aplicados a seres humanos, ¿sí? Como tal, ¿no? Pero digamos que nosotros como electrónicos a veces también podemos llegar a tener la posibilidad de realizar algún proyecto. Por si ahorita les voy a comentar un caso particular donde se manipulen animales donde se trabaje con seres humanos. Entonces, en cuanto a la bioética, en la medida en que se involucren seres vivos, animales, humanos, pues es importante hacerle el análisis ético, ¿no? Para ello, digamos que Russell y Borch, aquí está la referencia, en el año 1960, definieron, digamos que, unas premisas que las denominaron las 3R, ¿sí? En específicamente, pues, para trabajar con animales, ¿no? Entonces, digamos que premisas para trabajar con animales en investigación. Entonces, las 3R, pues, corresponde a reemplazar, reducir y refinar. Entonces, ¿qué significa reemplazar? Pues que en lo posible, si en algún estudio no se pueden, existe la posibilidad de no utilizar animales, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, la idea es que si el estudio puede evitar utilizar animales, pues es mejor hacerlo. ¿Y cómo se pueden reemplazar ese tipo de estudio? Pues mediante métodos alternativos que pueden corresponder a estudios físicos y químicos, son modelos, simulaciones, técnicas in vitro, cultivo celular, ¿sí? Entonces, digamos que es la primera premisa de las 3R. La segunda premisa es reducir. En este caso, ya, si obviamente no hay ninguna orden de día, sino aplicar el estudio sobre animales, entonces la idea es usar el menor número de animales posibles que permitan significancia en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, normalmente cuando se hacen estudios médicos, las vacunas, por ejemplo, en psicología para el manejo del estrés, bueno, etcétera, digamos que se utilizan animales, ¿no? Para los tratamientos médicos, específicamente, por ejemplo, roedores o cerdos o micos, ¿sí? Y a veces, pues, digamos que en cuanto a los roedores se tienen ya cultivos, ¿no? Entonces, así como se cultivan plantas, pues se tienen cultivos y digamos que se utilizan para ser utilizados para estos fines. Obviamente se han tenido inclusive el año pasado, se han tenido muchas críticas al uso de animalitos, por ejemplo, específicamente las farmacéuticas y las empresas que se dedican a los productos de belleza, porque realmente hacen sufrir mucho a estos animalitos, ¿no? Por ahí el año pasado publicaron un listado, ¿no?, de empresas muy famosas que que hacen estudios utilizando animales y que realmente el nivel de daño que le hace a estos seres vivos, pues es criticado, ¿no? Y la última R de las 3R, pues es el de refinar. Entonces ya refinar significa que usar técnicas que impidan el dolor o sufrimiento del animal. Garantizar que los animalitos pues tengan condiciones, entre comillas, de vida satisfactorias, ¿no? Bueno, entonces en este caso pues hay un ejemplo particular. El año pasado precisamente se desarrolló un proyecto por estudiantes de ingeniería electrónica en conjunto con la Escuela de Psicología. Tuve la oportunidad de dirigir el trabajo. Entonces, dos estudiantes desarrollaron una caja Skinner. Más o menos una caja Skinner, pues es una caja que se utiliza en psicología para hacer estudios de comportamiento, pues, animal y obviamente que escala el comportamiento de los seres humanos basado en la aplicación de estímulos y castigos, ¿sí? Entonces, esa cajita, pues obviamente se hizo mediante un sistema microcontrolado, en donde, digamos que digamos que habían algunos estímulos, algunas actividades que tenían que hacer el rodercito dentro del Skinner, por ejemplo, presionar algún tipo de palanca o presionar algún tipo de botón, ¿cierto? Y dependiendo si lo hacía correcto, digamos, si eso se tiene programado un protocolo, si lo hacía correctamente, entonces se le suministraba alimento como,
como recompensa, ¿cierto? Obviamente, pues se observaba que los roedores aprendían y, bueno, dependiendo de diferentes protocolos, pues hacían en diferente orden las actividades y, bueno, y eso tiene un análisis clínico psicológico. Pero obviamente cuando no lo hacían bien o no se, digamos que no, el protocolo no se hacía bien, entonces el castigo, pues obviamente no podría ser, digamos que un golpe o un maltrato, un corrientazo, por así decirlo, o someterlo a una temperatura elevada al ratoncito. Simplemente el castigo pues era durante unos pocos segundos generar una señal de alta frecuencia, pues que digamos que en un segundo, que digamos que afectaba al ratoncito, pero no en forma significativa, ¿no? Entonces, digamos que es un diseño electrónico para un estudio clínico donde se trabajaron con animales. Y obviamente dentro de las especificaciones de ese equipo se tenía que garantizar la temperatura, la humedad y ventilación del roedor dentro de la caja Skinner, ¿no? Entonces, pues a manera de ejemplo, pues fue una actividad que se hizo en electrónica y que fue un buen aporte para la escuela de psicología, la famosa caja Skinner. Bien, la bioética, pues obviamente también como está relacionada para el desarrollo de estudios sobre los seres vivos, pues también se considera que se aplica para los seres humanos, ¿no? Normalmente, pues los estudios con seres humanos se hacen normalmente en estudios clínicos, médicos, ¿no? donde posiblemente hay convocatorias, ¿no? Y quienes, bueno, entre comillas, quienes van a ser los conejillos de Indias, ¿no? Entre comillas, quienes quieren apoyar los estudios clínicos o médicos, pues obviamente firman consentimientos, ¿no? Firman consentimientos porque estos estudios pueden tener causas, o más bien, pueden tener consecuencias que pueden ser, no pueden ser predecibles, pueden ser dañosas, sí, pero entonces, digamos que me entrega un consentimiento como tal, pues las personas pueden servir de conejillo de indias para estos experimentos. Pero obviamente también tiene una retribución que normalmente es económica, ¿no? Entonces hay personas que se dedican a servir de conejillos de indias en estudios clínicos, ¿sí? Médicos, y obviamente se someten a las consideraciones de las consecuencias que puede llegar a tener esos estudios, pero así mismo les pagan muy bien, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a los aspectos éticos enfocados hacia la bioética para estudios con seres humanos, pues está lo que es el respeto a las personas, ¿no? O sea, su autonomía, su capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Obviamente conociendo cuáles pueden ser las consecuencias de los estudios, ¿no? Entonces es importante que tenga ese respeto a la capacidad de las personas de decidir acceder a este tipo de estudios, ¿no? Y obviamente que cuando se les hagan sus estudios, pues no se abusen de esas personas ni se les hagan daño. Otra premisa dentro de la bioética en los seres humanos, en los estudios de investigación, pues es la búsqueda del bien, ¿no? Entonces la idea es lograr los máximos beneficios en el estudio y reducir al mínimo pues el error o la equivocación, los riesgos, por así decirlo, en el estudio, ¿no? La idea es que puede haber riesgos en los experimentos, ¿sí? Pero la idea es, el objetivo general es garantizar o salvaguardar el bienestar de las personas que participan en estas investigaciones, o sea, que no se les hagan daño. Y justicia, que es tratar a la persona de acuerdo a lo que es moralmente correcto y apropiado, ¿sí? Entonces, básicamente son como premisas en la investigación bioética. Dentro de la bioética, bueno, en seres humanos, cuando se hacen estudios con seres humanos, pues hay estos parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no? Señala, digamos que si hay una persona que se va a someter a un estudio, un ser humano, pues señala los objetivos de la investigación,
que quede muy claro cómo es el reclutamiento, pues se puede clasificar, pueden haber personas aptas o no aptas para algún tipo de estudio, señalar los procedimientos a realizar, información acerca de los beneficios reales, los potenciales riesgos que se pueden tener, ¿sí?, en el estudio, obviamente cuánto se le va a pagar, ¿sí?, la confidencialidad de los datos también, eh, tomar contacto con comité de ética, bueno, incluir posibilidad de retirarse del estudio, o sea que puede existir digamos que inicialmente muchas personas lo hacen porque se dedican a esto, pero muchas otras personas lo hacen por necesidad, porque pagan muy bien, entonces muy posiblemente las personas no son muy receptivas a estos tipos de estudios, a la mitad de un estudio y que tengan la posibilidad de retirarse, ¿no? Debe ser firmado con consentimiento voluntario como tal, ¿no? Son algunos elementos. Y aquí, pues obviamente, pues para entender de alguna manera mucho mejor esto de la bioética en la investigación de los seres humanos, pues se puede, pues siempre nos podemos referir a un contraejemplo, ¿no? ¿Cuál es ese contraejemplo? Pues lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces hay un caso particular, muchos de ustedes, no sé, pues han escuchado hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, ¿no? Donde reclutaban pues a personas, normalmente personas judías, o bueno, en los campos de concentración. Entonces, en los campos de concentración, específicamente en Auschwitz, en Polonia, digamos que allá se hacían experimentos con seres humanos, con gemelos, bueno, pero entonces obviamente esos experimentos no se hacían con consentimiento de las personas, sino que se hacían obligando a las personas, obviamente provocándoles daños irreparables, inclusive hasta causarles la muerte en forma inoficiosa y cruel. Entonces, digamos que pues ese sería el contraejemplo, ¿no? Ustedes que pues, si han leído o han visto en documentales, pues el famoso doctor de la muerte Mengele era el que hacía ese tipo de experiencias, obviamente, en pro de la ideología política del nazismo, que era perfeccionar la raza humana, ¿no? Pero entonces, digamos que ese es el contraejemplo o lo que realmente no se debe hacer cuando se realizan estudios con seres humanos. Bueno, ahora pues la idea es revisar lo que corresponde a los resultados esperados, ¿no? Los resultados esperados, eh, ¿cómo se puede plantear? Bueno, digamos que cuando se hace un anteproyecto para un proyecto de grado, digamos que este elemento pues no está incluido, ¿no? Los formatos de proyectos de grado pues no está incluido, ¿no? Pero en proyectos de investigación se colocan lo que son los resultados esperados. Entonces, la idea es cómo se puede estructurar esta parte de los resultados esperados, pues conociendo los objetivos, ¿no? Entonces, si se saben cuáles son los objetivos, pues la idea es cómo pensar o establecer, bueno, por cada objetivo, qué entregable puede haber, ¿no? Y eso, pues, obviamente, si se tiene muy bien clara la parte metodológica, pues los resultados esperados se pueden redactar fácilmente, ¿no? Entonces, como les decía, digamos que si hay 3 objetivos en un proyecto, pues digamos que se conocen los instrumentos, se conoce, digamos, la población, se conoce la actividad, ¿cierto? Entonces, si se estructura muy bien la metodología, pues se puede también establecer, bueno, qué resultados se pueden entregar, ¿no? Entonces, por el cumplimiento de cada objetivo, pues se puede establecer, bueno, este es el entregable, ¿sí? Este es el documento, este es la participación, bueno, este es el producto que se entrega por objetivo, ¿no? Entonces, pues los productos como tal, pues puede ser un documento, puede ser un artículo, puede ser un estudio, puede ser un diseño, puede ser un algoritmo, puede ser un equipo, puede ser un prototipo, ¿sí? Puede ser, todos esos pueden ser resultados o productos esperados. Y esos resultados pues se pueden categorizar de acuerdo a lo que pues ya revisamos brevemente anteriormente en las primeras clases cuando revisamos lo de Colciencias, que se pueden categorizar dentro de la tipología de productos resultados de actividades de investigación, ¿no? De Colciencias.
que se categorizan en cuatro grandes grupos, ¿no? Generación de nuevo conocimiento, desarrollo e innovación, apropiación social de conocimiento, formación de recurso humano. Entonces, dentro de lo que es dentro de lo que es generación de nuevo conocimiento, entonces, digamos que en los documentos se puede uno comprometer con, por ejemplo, entregar un artículo, ¿no? Por ejemplo, de categoría 1, 2, B, C o D, bueno, ¿sí? Dependiendo de las limitaciones del proyecto. O entregar un libro que puede ser el mismo libro de tesis, ¿no? Si es una tesis de investigación, donde se recopile pues, el desarrollo de los resultados del estudio, ¿no? O puede ser que se publique algún capítulo en un libro, ¿no? En un libro resultado de investigación, ¿sí? O puede ser una patente, o puede ser un producto tecnológico, por así decirlo. Y desde el punto de vista de biología, pues puede ser una nueva variedad vegetal y variedad animal. Digamos que en ingeniería, pues normalmente uno se compromete a un artículo o un libro como tal, ¿no? Nuestro ejercicio, en el ejercicio del trabajo que se está haciendo, pues la idea es que pues se plantee entregar un artículo. Obviamente que no esté, pues no vamos a alcanzar a que se publique, pero por lo menos para ser sometido, bien sea para una revista o para un evento académico. En este caso, para una revista, pues simplemente puede ser un producto, el generar un artículo para ser sometido a algún tipo de revista, ¿no? Están los productos de desarrollo tecnológico e innovación, entonces puede ser que ya se tenga un equipo, una maqueta, un desarrollo industrial. En electrónica, pues, bueno, aquí no tenemos en la escuela, pero puede ser el diseño de un circuito electrónico, puede ser el diseño de software, entonces, pues la licencia de software puede ser el resultado, ¿sí? El hecho de que sean certificados o validados, pues indica que tiene que tener alguna validación, ¿no? Por ejemplo, en la universidad se desarrolló un prototipo de un sistema gasificador. ¿Y quién lo validó? Pues lo validó laboratorios de carbones en la UPTC, ¿no? Digamos que tuve la oportunidad de trabajar con un estudiante de maestría que desarrolló un proyecto financiado por el SENA. Y bueno, y el SENA obviamente una vez vio la funcionalidad del prototipo y certificó el prototipo industrial, ¿no? Si se trabaja sobre algún tipo de regulación o norma, pues puede ser en la entrega de un producto o un resultado, puede ser una resolución, una norma o una asesoría sobre alguna norma, ¿no? Productos empresariales, pues ya son, digamos que, relaciones entre la academia con la empresa, como lo que es spin-off, ¿sí? Generación de empresas en los cuales innovaciones pues tienen propiedad intelectual, digamos, la universidad y una empresa a la cual se asesora, ¿no? Y consultorías también puede ser un resultado de investigación, ¿sí? Obviamente en ingeniería normalmente estamos enfocados en electrónica, ¿no? Pues a lo que tiene que ver con algún producto tecnológico tipo software, hardware, prototipo, ¿no? Aunque también pues hay profesores que se pertenecen a de algún tipo de asociación o ente regulatorio y participan de normas, ¿no? Puede ser la IEEE, puede ser, desde el punto de vista de telecomunicaciones, puede ser puede ser que alguien pertenezca para el desarrollo, o trabaje, por ejemplo, para el desarrollo del RITEL, Reglamento Técnico de Telecomunicaciones, o el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, o RETILAB. Bueno, entonces, si alguien participa ahí o hace algún aporte en ese sentido, puede ser un resultado, ¿no? Digamos que donde la escuela es muy fuerte y pues también se presentan bastantes numerosos desarrollos, es lo que es la apropiación social de conocimiento. Entonces, específicamente en circulación de conocimiento especializado. Entonces, digamos que nuestro ejercicio académico puede ser, bueno, si se construye un artículo, pues el artículo se puede someter a una revista o puede someterse a algún evento académico, ¿no?
Entonces, si ese artículo se propone para ser presentado en un congreso académico, pues eso indicaría pues que se está cumpliendo con ese producto, ese resultado de la investigación, ¿no? Entonces puede ser un artículo para participar en un evento académico. También está de pronto algún premio, ¿sí? Si se trabaja con alguna comunidad, pues puede haberse alguna certificación de, por ejemplo, la alcaldía. Por ejemplo, si tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de la Secretaría de Educación, donde se dieron algunas charlas de tecnología, pues de electrónica, para profesores que trabajan en los colegios de básica primaria y secundaria en la parte de física y tecnología. Entonces, pues, se hace una certificación, un proyecto que muy posiblemente den algún tipo de certificación donde se evidencie participación de alguna comunidad. Bueno, estrategias pedagógicas para el fomento de ciencia y tecnología, pues ya es, digamos que la creación de alguna red de conocimiento específico. Pero normalmente, pues, digamos que para el ejercicio que estaba haciendo, pues puede ser el generar un artículo, ¿sí? Para ser sometido a algún evento académico. Y bueno, y otros productos que también son que pase parte de los resultados, pues puede ser que dentro del desarrollo y ejecución del proyecto, pues algún estudiante pregrado desarrolle algún objetivo del trabajo, entonces eso implica que esté vinculado a un trabajo de grado, ¿sí? O de maestría o de doctorado, ¿no? Si el investigador, digamos, que está dirigiendo algún proyecto, pues puede ser un producto, ¿no? La dirección de un producto de trabajo de grado. Y obviamente la tipología pues el solo hecho de realizar el proyecto, pues el proyecto ejecutado, bien sea innovación, desarrollo, investigación, desarrollo, innovación, de ciencia y tecnología, con responsabilidad social, o proyectos solamente de desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, finalmente, pues ya lo que tiene que ver con los impactos esperados. Entonces aquí la idea en los impactos esperados es redactar muy brevemente, pues obviamente establece, primero identificar cuál es el impacto más importante que va a tener, si es desde el punto de vista social, económico, empresarial, industrial, educativo, ambiental, artístico, comunidad científica. En este caso, pues digamos que el desarrollo del estudio que está trabajando en el curso, pues puede tener mucho impacto desde el punto de vista educativo, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista educativo o desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, no sé, ¿sí? Entonces se puede categorizar. Entonces la idea aquí que en los aspectos esperados, pues digamos de alguna manera se redacte muy brevemente, pues cuál es ese impacto, ¿no? Porque entonces, por ese caso, el impacto educativo, digamos que en los estudios que se plantean hacer es que van a ser útiles para definir, por ejemplo, estrategias de apoyo a la deserción en el programa que no se tienen, ¿sí? Bueno, y hay otros impactos, ¿no? El impacto ambiental, el impacto económico que también se puede referenciar. Bueno, entonces ya pues para terminar, voy a mostrarles ejemplitos. Bueno, entonces vuelvo a más o menos los mismos ejemplitos que hemos estado revisando. Bueno, entonces, digamos que este es un proyecto con ciencias, entonces, normalmente se establece en conciencias, hay un parámetro que es el impacto ambiental del proyecto, entonces, muy posiblemente eso está relacionado con la parte ética. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte se dice en este proyecto que esta propuesta ha sido revisada por el Comité de Investigación Ética. Este es un proyecto de la Universidad Javeriana. Bueno, y por ejemplo aquí se concluye, el proyecto no tiene impacto ambiental negativo en el entorno, ¿no? Bueno, este es un proyecto donde se utilizan drones, entonces digamos que no va a haber emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Si se tienen licencias ambientales, no requiere licencias ambientales, ¿no? Bueno, digamos de lo que tiene que ver con respecto a la parte ética, ¿no? Y aquí más abajito en los formatos, pues obviamente están los productos, ¿no?
Entonces, aquí se categorizan por producto. Un producto de fortalecimiento de la comunidad científica. Entonces, ¿qué se plantea acá? Formación de un estudiante, vinculación de un estudiante de maestría, ¿no? De apropiación social de conocimiento. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una ponencia, ¿sí? Se va a someter un artículo, un evento académico. ¿Cuántos? Uno. Socialización de resultados. Muy posiblemente al interior de la universidad se va a hacer una socialización del trabajo. Eso es generación de nuevo conocimiento, que se va a realizar un software, ¿sí? Un producto, un capítulo de un libro, un prototipo, un artículo en revista, ¿sí? Y la cantidad, ¿sí? Entonces, muy sencillo, pues, los productos. Y aquí está otros impactos, digamos que me parece muy completo la parte de esto de impactos, entonces acá impacto sobre productividad y competitividad, digamos que es un proyecto que desde el punto de vista económico mejora la productividad y la competitividad, por ejemplo, como una herramienta tecnológica para el apoyo en los cultivos de arroz a gran escala, ¿no? Pues, impacto sobre el medio ambiente, entonces, digamos que no va a tener riesgos ambientales el proyecto, ¿no? Entonces, tiene un impacto ambiental. Impacto desde el punto de vista tecnológico, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos que muy posiblemente se va a desarrollar algún tipo de prototipo, algún tipo de desarrollo que no existe y obviamente va a ser novedoso y por eso, si no existe, pues tiene un impacto en la comunidad científica, ¿no? Eh, y por aquí abajito, más abajito, vamos a ver. No, eso es, los resultados, los impactos y listo, no es más, ¿no? No es más. Que es lo que estamos revisando el día de hoy. Aquí voy a mostrarles otros ejemplos. Bueno, esta es otra ficha de otro proyecto. Por ejemplo, este es otro proyecto. Entonces, desde el punto de vista de las consideraciones éticas, entonces aquí se establece que no requiere autorización de autoridades ambientales. Luego, no hay impactos ambientales, ¿no? Lo anterior, debido a que, bueno, los componentes de desarrollo tecnológico y de automatización no intervienen de ninguna manera ni en ningún instante de tiempo durante su ejecución, no manipulan recursos naturales. ¿Sí? El proyecto no genera emisiones de gases, ¿no? Entonces, estas, digamos, cosas que se pueden colocar dentro de los aspectos éticos, ¿no? Dentro de los aspectos éticos, la propiedad de intelectual, miren, entonces que los derechos patrimoniales, los derechos morales, bueno, esto ya tiene como una reacción más legal, ¿sí? Pero las recomendaciones que les comentaba, ¿no? El manejo de datos, la habeas data, el respeto moral de la información, el plagio, todo eso tiene que ver con consideraciones éticas importantes, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, hacen referencia al artículo 24, ley 1437, artículo 18, ley 1712, bueno, tiene que revisarse, ¿no? En la ingeniería normalmente se puede hacer alusión al código de ética profesional de cada profesión, ¿no? Resultados. Entonces acá observen que los resultados ya están por cada objetivo. Entonces, si se tiene el objetivo 1, entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, inclusive aquí se establece pues, una forma de hacerlo, una nueva estructura tecnológica, ¿no? Y obviamente fecha de obtención del resultado. Aquí inclusive, pues me parece muy interesante mediante un indicador, mediante un documento que referencia ese resultado. ¿Sí? El resultado número 2, un desarrollo de nuevo conocimiento. ¿Sí? Entonces, una plataforma, bueno, esta es una plataforma de gestión de información, la fecha y el indicador, pues la plataforma, ¿no? Me parece interesante, pues, cómo se plantea aquí los resultados esperados. Para el objetivo 3, entonces, resultado, un bot, un robot y componentes web service para la automatización. ¿Sí? La fecha y el indicador, pues la arquitectura del robot, ¿no? Del bot. Objetivo 4, entonces, bueno, acá, por ejemplo, acá se repitió, entonces por eso está resaltado. Otro resultado, un procedimiento, proceso de ingreso, inspección y salida de vehículos, ¿sí? Y el indicador, pues, es el proceso, ¿no? Otro producto, bueno, lo que lo repitieron. Implementación de centro de servicios, un centro de servicios, ¿no? Entonces aquí digamos que por objetivos se definieron resultados. Obviamente es bastante extenso muchos resultados.
por objetivo y obviamente sus respectivos indicadores. Bueno, y aquí, pues aquí está más abajo los impactos como tal, ¿no? Entonces, impactos sobre productividad. Entonces, pues posiblemente desde el punto de vista económico, el proyecto tiene un impacto porque aumenta la capacidad operacional de los procesos, posiblemente reduce tiempos, ¿sí? Hace más eficiente, digamos en este caso, el proceso. Aumento de la eficiencia de ingreso y salida de vehículos. ¿Sí? Entonces ahí se va explicando el impacto. En este caso, pues posiblemente un impacto desde el punto de vista operativo y económico. Impacto desde el punto de vista de medio ambiente, pues el impacto no presenta impactos negativos, no tiene riesgos ambientales porque no se manipulan seres vivos, no hay riesgos de emisión de CO2 al ambiente. Bueno, impacto sobre productividad y competitividad, aumenta la eficiencia, pues ahí se repite eficiencia, eficiencia. Bueno, este ya es económico, disminución de costos operacionales del proceso, aumento de la confiabilidad, sí, aquí se desglosaron en impactos, ¿no? Implementación del proyecto de manera directa, afecta directamente la productividad y competitividad del proceso. Otros impactos, bueno, otros impactos aquí se considera pertinente, pues que este trabajo pues puede, digamos que esta empresa son zonas francas en Colombia, entonces está la zona franca Bogotá, entonces que este desarrollo puede migrar a zona franca Barranquilla, por ejemplo. Entonces, digamos que para la posibilidad de migrar el estudio a otras partes, ¿no? Impacto sobre tecnología, ciencia e innovación. Desde el punto de vista tecnológico, la planeación, implementación y innovación de una innovación de proceso. ¿Sí? Es un nuevo proceso que mejora el desarrollo tecnológico del proceso de entrada, salida e inspección de vehículos en zona franca, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues hay bastantes ejemplos donde uno puede usar en que simplemente se define el impacto y mediante un parrafito se define, bueno, ¿por qué es el impacto? No es más. Bueno, bien, aquí hay otra ficha. Por ejemplo, impacto ambiental no requiere autorización de autoridades ambientales, ¿sí? De propiedad intelectual, ¿no? Aspectos éticos, ¿no? Entonces, derechos morales, derechos patrimoniales, divulgación sobre la divulgación académica. Ahora resultados, entonces nuevamente aquí resultados por objetivo, entonces resultado, levantamiento de especificaciones y diseño que responda a las condiciones de operaciones específicas de la compañía. Indicador, pues el diseño de una simulación, ¿no? Una simulación. Observe que para el objetivo se plantea la construcción de un sistema de integración de un proceso, entonces indicador, pues un prototipo integrado de proceso. El tercer resultado que aplica el cumplimiento del tercer objetivo, sistema validado, ¿sí? Generación de conocimiento, bueno, posiblemente un artículo, un sistema de automatización validado, certificado. Objetivo 4, sistema en operación, o sea, la integración del sistema en el sistema, de la operación, la implementación del sistema en la planta. Indicador, un sistema de automación integrado a producción y logística, ¿no? Y acá más abajito, pues están los impactos, ¿no? Sobre productividad, ¿sí? Entonces acá lo enfocan desde el punto de vista económico. Entonces, muy posiblemente van a reducir costos de producción. Impacto sobre el medio ambiente, entonces lo mismo, no afecta al medio ambiente, no hay emisión de gases, no hay riesgos de tipo ambiental porque no se utilizan seres vivos. Impacto de ciencia y tecnología e innovación, pues el grupo de investigación y empresas se beneficiarán porque van a hacer producción académica, bueno, y la socialización de la información, por ejemplo, en un evento o en un artículo. ¿Sí? Entonces, argumentar ese impacto, ¿no? Esto desde el punto de vista de proyectos de tipo Colciencias, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, pues, del formato, ¿sí? Pues aquí les muestro unas partes de un proyecto que, bueno, fue aprobado, entonces, en consideraciones éticas, entonces aquí para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta las normas éticas de la profesión, los derechos de garantizar el manejo de la información personal, tratamiento de información, y aquí es donde les comentaba, bueno, que el objetivo del proyecto tiene un impacto social y económico para reducir emisiones carbonosas en el aire, ¿no?
Y aquí, de igual manera que se prevén riesgos generados por las actividades de la experimentación a nivel laboratorio, ¿no? Resultados, miren, observen que pues aquí se escribió estos resultados muy brevemente, ¿no? Pero aquí podría ser muy interesante verlo como se hizo en las fichas de conciencias anteriormente, ¿no? Entonces, para el objetivo 1, este es el resultado. Para el objetivo 2, este es el resultado. Para el objetivo 3, este es el resultado. Porque aquí la idea es que se evidencia el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, digamos que aquí está muy general, pero no se enfoca hacia qué objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el resultado, entonces generar conocimiento aplicado para un reactor, entonces muy posiblemente es un prototipo a escala del reactor de combustión. Eh, Eficiencia energética en las pruebas de combustión, entonces muy posiblemente, ¿y cómo se evidencia eso? ¿Con qué indicador? Pues mediante una simulación, no sé, composición de emisiones de material particulado y gases de combustión. Entonces, muy posiblemente mediante un estudio de laboratorio. Formación de recurso humano. Entonces, bueno, entonces un estudiante adscrito al proyecto para que está haciendo trabajo de grado o trabajo de maestría. Difusión de resultados en eventos científicos. Entonces, muy posiblemente el indicador va a ser el artículo para ponencia, ¿sí? Y publicación de un artículo. Entonces, obviamente, el indicador va a ser el artículo. Entonces, observen que acá está muy breve. Se podía complementar con, bueno, por cada objetivo qué producto se plantea desarrollar. Bien, eso es lo que les quería comentar, muchachos, el día de hoy. Esa es digamos que con lo que vimos hoy, pues ya ustedes, bueno, la próxima semana, pues la estructuración del documento y la socialización el próximo viernes a manera de exposición de lo que tiene que ver ya todos los aspectos del documento, excepto lo que son consideraciones éticas, eh, exceptuando productos e impactos, ¿sí? De resto, pues la idea es que para el próximo viernes se tenga ya construido la mayor parte del documento. De tal manera que yo creo que pues, se puede alentar para la siguiente semana, entregar ya tener el documento completo, ¿sí? Teniendo en cuenta aspectos éticos, impactos y resultados esperados. ¿Correcto? Bueno. Bien, entonces, pues esa era